Bueno, pues esta es la tercera parte de la entrevista con Cintia Armas. Eh, Te había preguntado sobre qué relación tenía el riesgo sistémico con el análisis de datos. Y bueno, una vez que me comentabas esto, que el riesgo sistémico era bueno, se podría decir que sería como un caso concreto o un aspecto concreto del análisis de datos que está enfocado a un país, a los recursos del país y a cómo gestionar la política a partir de esos datos, o cómo gestionar la política económica a través de esos datos. Te preguntaba sobre cómo definías la economía, y me decías que para ti la economía era básicamente la gestión de los recursos. Ujú. Pero eso parece un poco limitado, ¿no? En el sentido de que la gestión de los recursos sería como un aspecto particular de la economía. O al menos es lo que parece, ¿no? Que como la economía, que no solo sería la gestión, sino que sería pues también conocer cómo funcionan los ciclos económicos, muchas otras cosas que parece que en esta definición no están contempladas. Claro, pero eso es más un análisis económico que en realidad la definición de economía. Ya. La definición de economía, pues yo la veo como la administración de los recursos que provoca Ajá. todos estos ciclos, Sí. que provoca crisis, que provoca auges, que provoca recesiones, que provoca todo eso. Ya. Pero la economía en sí es administrar recursos. Desde la economía familiar, cuando tú tienes un ingreso y decides gastar en un viaje o no, pues eso es economía. Que luego el gastar en viaje te implica que el siguiente mes no tengas para pagar luz, agua, teléfono, eso es otra cosa. Ese ya es el análisis de la decisión que tú tomaste al momento de hacer economía. Por ejemplo, ahora en este caso, bueno, en España va el escenario actual, en 2018. Bueno, pues es que España no fue oficialmente rescatada, pero sí que ha tenido, digamos, un estatus de un país casi rescatado por un organismo a nivel europeo. En este caso, lo que está pasando es que el Fondo Monetario Europeo está comprando deuda española, pero desde el mes de octubre, es decir, desde este mes pasado, el escenario ha cambiado en el sentido de que está comprando solo el 50%, y a partir de enero de 2019 lo que va a pasar es que van a dejar de comprar deuda, es decir, este organismo europeo va a dejar de comprar deuda española, con lo que el panorama que se prevé es una subida de impuestos para poder dar una mayor para hacer que esa deuda sea más atractiva a inversores privados. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esto va a evolucionar, o cómo crees que este escenario puede afectar, digamos, al ciudadano de a pie en España? Bueno, yo realmente no podría hablar mucho sobre el tema específico español, porque las economías europeas son muy distintas a las economías latinas, porque son muy distintas a la economía de Estados Unidos, porque, bueno, lastimosamente yo no tengo experiencia en este aspecto, no he analizado a fondo de qué es lo que se trata en este tema. Pero lo que sí te puedo decir es que, claro, o sea, siempre una subida de impuestos a quien afecta es al consumidor final, eso está claro. Pero, sin embargo, piensa que los impuestos son el recurso más alto normalmente que tiene un gobierno. Y por lo tanto, a través de eso, pues puede, no sé, gestionar cobertura de servicios básicos, educación, salud, tantas cosas, ¿no? Los impuestos son el ingreso más importante que tiene un Estado. De ahí tienes también la deuda externa, o la deuda, como quieras llamarlo. Pero eso, claro, ¿qué te genera? Que tú, como ciudadano español, tengas una deuda ya adquirida desde que naces. ¿Sí? Ese es el costo de la deuda, en realidad.
desde mi punto de vista. Entonces, claro, deuda es otro de los ingresos que tiene un gobierno, pero de ahí los impuestos es la única forma en la que los gobiernos pueden tener recursos para poder hacer sus planes de gobierno, ¿sí? Ahora, yo pienso que justamente las organizaciones, los comités, o como quiera llamarle esto europeo, que compran la deuda al gobierno español, pues están para eso, ¿no? Siempre la idea, en principio, de formar estas organizaciones es apoyar a economías que están pasando por mal momento. Como yo te he explicado anteriormente, pues la economía siempre es un ciclo y siempre va a haber crisis y siempre va a haber auges, pero no siempre se va a mantener en el mismo nivel. O sea, no es que una economía siempre va a estar en crisis o una economía siempre va a estar en auge, porque simplemente no se puede. Si una economía estuviera en auge siempre, pues los recursos no dan para eso. ¿Sí? Entonces, que haya crisis o no, es algo desde mi punto de vista normal, y lo que es importante es gestionar de mejor forma cómo esta crisis puede afectar en menor forma principalmente la gente con menos recursos. Ese es el escenario ideal. Relacionándolo un poco también con el tema de tu tesis, porque ¿me podrías recordar el título o un poco hacerme un pequeño resumen sobre qué trata en este caso tu tesis? Claro, mi tesis ahora mismo estoy tratando de enfocar un poco lo que es la educación, cómo ha crecido en estos años, porque tú ya ves que todos los países en realidad ahora tienen gente con mucha más educación, pero tú te encuentras en la calle que hay gente que es doctora, que hay gente que es arquitecta, hay gente que tiene títulos hasta el tope, y sin embargo son gente que maneja taxis o gente que maneja cualquier cosa que no se necesita una inversión de esta magnitud, que es tener universidad, que es tener máster y todo. Sí. Entonces, esa en inglés se dice misallocation of education, cómo afecta a la economía, y por qué esta misallocation de los trabajadores cualificados permite o no permite a una economía terminar en sectores o en niveles de mayor ingreso. Por ejemplo, de lo que he visto en información y de lo que estoy haciendo, claro, siempre tú tomas de referencia a Estados Unidos, que es la economía a seguir, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tú ves que a pesar que sí es verdad que la gente educada ha crecido muchísimo, la educación terciaria es 4 veces más que lo que era hace 50 años, pues esta gente se ha ido posicionando en sectores que tienen alta productividad, y por lo tanto esta gente básicamente produce más con menos recursos,